El día de hoy nos va a acompañar la profesora Juliet Carolina Soler, quien nos va a hacer una ilustración sobre Sotolongo y el discurso del diálogo de saberes y la transdisciplinaridad. Luego vamos a tener un espacio de conversación con los profesores Juan Camilo Vergara, Jairo Paolo Caseta y el profesor Andrés Villafrade, que creo que por ahí también nos está acompañando. Entonces, adelante, profe Carolina. Bueno, muy buenas noches, profe Oscar, a los demás compañeros tutores, a nuestros apreciados estudiantes, bienvenidos a esta primera webconferencia y pues nos da mucha alegría poder compartir con ustedes este primer espacio académico pues de aprendizaje y de construcción colectiva del conocimiento. Los invitamos hoy a que participen, a que abran los micrófonos, a que utilicen el chat. La intención es que el conocimiento sea horizontal y sea pues construido entre todos. Entonces, esa es la invitación. Para esta primera unidad en la que nos encontramos trabajando en nuestro curso de sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida, estamos en una fase de fundamentación. Ya ustedes tuvieron y estamos terminándole de dar forma a unos elementos fundamentales pues que requerimos para poder empezar a poner en acción la teoría también, lo conceptual, lo académico, el conocimiento personal que cada uno posee y ponerle forma, ¿no? Esa es la intención de nuestro curso, de que haya una reflexión teórico-práctica y pues en la medida en que avancemos podamos llegar allá. Entonces acá los traigo con este título que se denomina La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. Vamos a estar hablando del paradigma de la complejidad. Esta es una perspectiva de Edgar Morin. Lo tenemos en la bibliografía pues, que estamos manejando en nuestro curso. Ustedes lo encuentran en la unidad 2 del Instituto CINARA 2014. Ahí está el documento de complejidad y simplicidad de Carl Sosa. Y también el documento de Sotolongo y Delgado, denominado La complejidad y el diálogo transdisciplinario de saberes. Entonces comenzamos con esta primera parte intentando poner en palabras un poco en qué consiste este paradigma y esta terminología para poderla poner en acción. Ahora en un ratito, cuando los tutores empezamos el conversatorio, entonces la idea es que veamos cómo se ponen en acción todos estos elementos. Perfecto, profe. Entonces, los invito a que miren esta imagen, y esta imagen que estamos viendo ahí puede ser varias cosas, ¿no? Puede ser un territorio de cualquier país, de cualquier localidad, que le pasan una cantidad de situaciones. Puede ser una familia con movimientos. Ahí vemos cómo podría una familia tener distintos elementos, interconexiones. Puede ser una comunidad, un barrio. Puede ser un ecosistema de cualquier tipo, aéreo, terrestre, acuático. Ahí lo podemos ver con una cantidad de complejidades, una cantidad de elementos, ¿no? Pues lo que nos propone el paradigma de la complejidad es dejar de tener una mirada reduccionista y simplista pues, de los fenómenos que acontecen y que nos rodean a todas las personas, sino que de alguna manera no se tienda a fragmentar el conocimiento, sino que se promueva una visión más sistémica y más multidimensional pues, de lo que nos acontece. Morin sostiene entonces que la complejidad implica que los fenómenos no pueden ser entendidos desde partes descompuestas y mirarlos de manera aislada, sino que se refiere a una integración de múltiples dimensiones y de múltiples relaciones. Aquí hay que hacer una aclaración y es que no es prudente que equiparemos la palabra complejidad a la palabra complicado. ¿Sí? Vienen siendo cosas muy distintas. Cuando Edgar Morin nos habla de complejidad, no nos está diciendo complíquense en la vida, ¿sí? Sino miren más allá de las apariencias, básicamente lo que nos está invitando. La realidad de los seres humanos, de la naturaleza, de los territorios, son en realidad ambiguas, poseen incertidumbres, poseen contradicciones, ¿sí? Nada es estático, todo es sistémico y de alguna manera todo tiene una interconexión, lo que nos obliga
a pensar en términos de sistemas abiertos. Esta perfectamente podría ser una empresa, la empresa donde ustedes van a trabajar, una institución pública, una institución privada, que tiene tantos elementos que la permean y que ella permea también, ¿no? Del interior hacia afuera y a la inversa. Entonces, son fenómenos que están en continua evolución y transformación. Entonces, desde esta mirada, la interconexión de los elementos de un sistema y todas sus partes que lo componen, pues supone unas dinámicas de alguna manera imprevisibles que no necesariamente siempre se pueden controlar. Uno de los elementos de este paradigma de la complejidad es este que estamos viendo ahí, que se llama la transdisciplinariedad, supremamente importante para abordar temas de desarrollo, sostenibilidad y calidad de vida, en el que nos vamos a concentrar en nuestro curso. Para entender esto de la transdisciplinariedad debemos mirar que antes de llegar a ella hay otros elementos que se dan precisamente para materializar. Entonces, profe, ayúdame cambiando de diapositiva, por favor. Entonces, miren que antes de la transdisciplinariedad hay una terminología anterior. Hablamos de lo disciplinar, lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, y ahí sí llegamos a la transdisciplinariedad, ¿sí? Que nutre a la complejidad. Lo disciplinar, pues básicamente estamos un poco más asociados con este concepto, ¿no? Es desde un punto de vista científico, es un campo estructurado de conocimiento, posee y está organizado en teorías, en métodos, en conceptos, en prácticas, que definen un objeto de estudio, bien sea sociología, psicología, filosofía, puede ser física, biología, puede ser historia. Entonces, ahí están las disciplinas, fue necesario que el ser humano las organizara, que organizara de alguna manera el conocimiento en un constructo. Inicialmente fue fundamental poderlo hacer para poder de alguna manera trabajar de manera focalizada y ir desarrollando pues teorías y las personas se fueron organizando en campos disciplinares según su interés de estudio y ellas fueron pues creciendo, ¿no? Cuando hablamos ya de un abordaje multidisciplinar. Profe Carolina, disculpa la interrupción, es que los estudiantes nos reportan que te escuchan entrecortado. No sé si de pronto sea tu conexión a internet. Profesor, yo le escucho claro, solo que se fue la diapositiva. Perfectamente. Ya no se ve la diapositiva. Sí, la mayoría escuchan bien, es que nos están comentando. Se escucha bien. Sí, señora, yo escucho perfecto. No se ve la diapositiva. Se escucha muy bien. Listo, perfecto. Ya entonces continuamos. Perfecto. Sí, con que 1 o 2 estudiantes me escuchen bien, entonces probablemente no es mi internet, sino la recepción de algunos, de la señal de algunos. Bueno, entonces vamos volviendo, ahora hablamos de lo multidisciplinario. Lo multidisciplinario, pues, es ese diálogo que se da muchas veces entre las disciplinas, ¿no? Es un esfuerzo que empieza a ser indagatorio, empieza a ser convergente hacia el abordaje de un mismo problema. Entonces, cada disciplina en ese diálogo trae sus propios métodos, trae sus propios conceptos, y aunque empiecen a colaborar entre ellas, pues siguen manteniendo sus fronteras disciplinares, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, del cambio climático. Un biólogo, que es una ciencia disciplinar muy distinta, por ejemplo, al geógrafo, o por ejemplo, un economista, pueden trabajar juntos en un ejercicio multidisciplinar. Sin embargo, cada uno puede estudiar los impactos del cambio climático pues, desde su área disciplinar. Un biólogo, por ejemplo, mirará el tema de los ecosistemas, un geógrafo de pronto cómo afecta a las comunidades costeras, un economista, por ejemplo, cómo impacta el cambio climático en los mercados. Pero aquí desde una mirada multidisciplinar, cada disciplina sigue manteniendo su enfoque. Es un esfuerzo pues conjunto, pero sigue siendo de forma independiente. Si dan un paso más, y hablamos entonces ya de lo interdisciplinario, entonces aquí sí ya implica unos esfuerzos adicionales y empieza a verse un poco más la función la fusión de los enfoques, ¿no? A crear nuevas perspectivas y a crear también nuevas soluciones. Aquí ya empiezan un poco a compartir cómo desde mi ciencia disciplinar más la tuya vamos encontrando como nuevas soluciones. Ejemplo, desde del tema que nos convoca a nosotros, por ejemplo, la gestión de residuos. Podríamos combinar un área disciplinar como la ingeniería ambiental y, por ejemplo, llamar a un sociólogo, y aquí ellos pueden
crear nuevas formas de tratar el problema, no tanto desde una visión técnica, sino considerando, por ejemplo, cómo las sociedades perciben y gestionan los residuos. Entonces, la mirada interdisciplinar aporta desde diferentes campos de estudio y se combinan para crear un nuevo enfoque que antes no existía. Desde esta mirada se trabaja mucho, de hecho de ahí nacieron las carreras, muchas carreras universitarias, tienen un enfoque interdisciplinario. Por ejemplo, si hablamos de la ingeniería química, es una fusión entre elementos de la ingeniería, de la matemática, la física y la química, ¿cierto? Entonces, muchas carreras universitarias, por ejemplo, si hablamos de ciencias políticas y otras, son esfuerzos interdisciplinarios por aterrizar, digamos, las disciplinas y poderles encontrar la practicidad en el hacer, ¿cierto? Unas especializaciones, pues, a la que llegan las universidades y la academia. Pero si ya vamos a hablar ahora sí de lo transdisciplinario, es una mirada que viene entonces del paradigma de la complejidad, y aquí ya implica descubrir nuevas teorías y descubrir nuevos conocimientos, un poco librándonos de las fronteras disciplinares. Llega un momento en que, de alguna manera, los expertos en cada disciplina, no quiere decir que no la defiendan, no quiere decir que no tengan unos fundamentos, sino que son capaces de ir o de ver más allá, ¿cierto? Empiezan a dialogar no solamente con expertos académicos, sino empiezan a dialogar con lo otro, con la naturaleza, incluso con lo que no es académico, ¿sí? Porque todo puede nutrir el nuevo conocimiento. Profe Oscar, ¿podemos cambiar, por favor? Cambiar de diapositiva. Entonces aquí empiezan a surgir varias preguntas cuando ya hablamos de transdisciplina. Miren que yo les puse de fondo una telaraña, ¿cierto? Que está entrelazada y entremezclada, porque finalmente este es un ejemplo muy sistémico de cómo una cosa tiene que ver con la otra. Entonces, este enfoque transdisciplinar pues no va a reemplazar a las disciplinas tradicionales, ¿sí? No las elimina, pero las transforma, las nutre. El mejor ejemplo de entender esto es comprender que la transdisciplina lejos está de acabar con las disciplinas, sino de integrarlas de una manera más amplia, y que este enfoque lo que hace es tomar los conceptos, los métodos de muchas otras disciplinas diferentes, de ciencias exactas, incluso nutrirlas y enriquecerlas, ponerlas a dialogar para integrar conocimientos de diversas áreas y nuevas formas de pensar. Entonces aquí vemos cómo se da este diálogo de saberes a nivel disciplinario y nos va mostrando una transdisciplinariedad. Cambiemos, por favor, profe, de diapositiva. Aquí vemos un ejemplo un poquito más aterrizado de que vendría siendo la transdisciplinariedad. La transdisciplinariedad logra crear arquetipos. Aquí está en el centro, ¿sí? Por ejemplo, veamos cómo las neurociencias, en la parte de abajo, neurociencias, la sociología y la cibernética, cuando hacen un diálogo transdisciplinario de saberes, logran crear pues, nuevas teorías, nuevos enfoques, nuevos métodos, y son capaces de generar, por ejemplo, temas como la red distribuida, la red de redes, las retroalimentaciones o la conectividad. Vemos, por ejemplo, las bifurcaciones y fractales o conceptos como la borrosidad, que eso viene del diálogo transdisciplinario de saberes entre dinámica física y matemáticas y, por ejemplo, lógica y ciencias sociales. Ahí entonces vamos viendo cómo el diálogo transdisciplinario de saberes va siendo clave para encontrar nuevas soluciones distintas a problemas complejos, que de manera disciplinar no se hubiera logrado llegar a ellas, sino es porque se empiezan a dialogar entre disciplinas. ¿Sí? Entre disciplinas y otros elementos que no son disciplinares, porque esa es la diferencia entre interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Diálogo, digamos, mucho más abierto, que se va mucho más allá de lo aparente. Cambiemos, profe, por favor, de diapositiva. Aquí les traigo un ejemplo de arquetipos desde la transdisciplinariedad, un poco más desde las carreras que muchos de ustedes están estudiando. Entonces,
Por ejemplo, un diálogo transdisciplinario entre economía o carreras de economía, de administración de empresas, de contaduría pública, de sociología, antropología, entre ciencias políticas, carreras como el derecho, entre disciplinas como la psicología, el trabajo social, etc. Miren los arquetipos que generan, ¿sí?, cuando ya empiezan a hacer ejercicios de tipo transdisciplinar. Pues, por ejemplo, el ciclo de retroalimentación social y ambiental. Es un nuevo arquetipo, un nuevo conocimiento, que, por ejemplo, muestra cómo las decisiones económicas y políticas afectan el comportamiento de las personas y que influyen no solamente en la sociedad, sino al medio ambiente. Miren este arquetipo del dilema del bien común. Ese viene adaptado de la tragedia de los comunes y lo que pretende es analizar cómo los recursos, cuando son compartidos y son sobreexplotados por falta de acuerdos colectivos, integran factores sociales, culturales y también políticos. Acá tenemos claramente también el concepto, por ejemplo, de bifurcación, está también acá el de estructuras y poder y ciclos autoanalíticos, etc. Entonces, vamos viendo cómo estos nuevos arquetipos nos generan nuevo conocimiento y nuevos abordajes para encontrar soluciones a problemas cada vez más ambiguos, más grandes y distintos, como es el tema de la sostenibilidad, el desarrollo y la calidad de vida, que son conceptos tan grandes que caben en todas las disciplinas, en todos los contextos, y todas las personas académicas o no tienen que ver con ella, les interesa y son permeadas por ella. Listo, cambiemos, profe, de diapositiva, por favor. Miren, por este cuadro que les traigo acá, esta diferenciación, en la primera figura vemos un cuadro que está perfectamente delimitado en cuadrícula con sus colores, y en la otra figura es un cuadro abstracto. El pintor pues, lo hizo atendiendo a un arte que no necesariamente tiene que explicarse, ¿sí?, que no necesariamente tiene una lógica, sino que simplemente es una creación pues original. Entonces, esta comparación, ¿por qué se las traigo? Porque originalmente la idea de dividir el saber en disciplinas específicas, eso en su momento fue necesario y bueno en el desarrollo histórico porque permitió diferenciar los distintos campos de estudio. Esto fue muy positivo, facilitó entender aspectos mucho más específicos y detallados del mundo. Y este ideal analítico fue necesario en su momento para poder descomplejizar y fragmentar, incluso simplificar, algunos temas y poderlos estudiar con claridad, ¿sí? Así fue que se fue desarrollando la ciencia y en su momento pues fue pertinente y fue necesario. En sus primeras etapas, pues este proceso de división fue necesario, fue útil, permitió avanzar en la ciencia. Porque como algo tan complejo como la naturaleza, por ejemplo, o hablar de la sociedad, ¿cómo se iba a estudiar si no hubiera sido en su momento dividiéndolo en partes pues más manejables, ¿no? Sin embargo, en un momento determinado, y esto es más de los siglos recientes, podríamos estar hablando del siglo XX y XXI, este enfoque pues ya empieza a jugarnos en contra, a jugar un efecto pues contrario, en lugar de ayudarnos a entender la realidad. Las disciplinas ya empiezan a ser muy especializadas, comienzan a dificultar la comprensión pues de las totalidades, porque el conocimiento cuando empieza a ser fragmentado impide que los investigadores puedan ver un panorama general, ¿sí?, y puede obstaculizar una visión holística. Entonces, se presentaron en ese momento unas deformaciones disciplinarias, el hecho de que los especialistas también empezaran a tener una rigurosidad técnica, unos polos tan dicotomizados, a sentirse que son los dueños del saber con un poder disciplinario, con un lenguaje técnico a veces también tan confuso y cada vez más especializado. Eso pudo pues empezar a afectar la comprensión de la realidad. Hoy en día ya sabemos que esta intención analítica separa las partes en totalidades y nos priva entonces de aprender precisamente lo que genera el enfoque de paradigma de la complejidad, que es mirar las interacciones internas desde cualquier punto de vista, lineal y no lineal, ¿sí?, entre partes que ya no sean partes, sino más bien componentes de algo que trasciende, que está en continuo movimiento, que es dinámico, que es transformable, como son todos los elementos, entonces, que tenemos que salir a trabajar, estudiar, analizar cuando sean futuros profesionales. Como hoy nos convoca el tema del desarrollo, la sostenibilidad y la calidad de vida. La siguiente diapositiva, profe. Aquí vemos entonces otro ejemplo de
linealidad y abstracción. Importante acá, voy cerrando con una reflexión entonces, que muchas veces esa disciplinariedad, pues en el caso de nosotros, vino por una imposición cultural, desde la época de la conquista, con el colonialismo, una mirada muy eurocéntrica de que se nos inculcó de las disciplinas, de todo ese proceso que hubo, digamos, de domesticar, ¿cierto? De alguna manera al indígena americano, y de alguna manera, pues, se formaron unas hegemonías cognitivas. ¿Qué pasó con nuestros saberes ancestrales? Todo quedó arrasado, ¿no? Por unos intereses neoliberadores y globalizadores que, pues, hasta el día de hoy son vigentes. Entonces, la complejidad nos invita a una comprensión más holística, a incluir nuestros saberes, incluso a una descolonización de los saberes también, rescatando también lo ancestral, comunicándonos horizontalmente, pues con el diálogo académico y no académico, incluso con los saberes que han sido excluidos, de tal manera que pudiéramos hablar de una epistemología de segundo orden. Finalizamos con la última diapositiva. Y entonces los saberes dialogantes de la interdisciplinariedad nos invitan a escudriñar en la diversidad cultural, en la pluralidad, en la diversidad de perspectivas, de creencias que pueden coexistir. Nos invita también a hablar con los hombres comunes, a considerar la construcción colectiva del saber, a aterrizarnos y bajarnos de, digamos, de alguna manera, de la pirámide de las ciencias, ¿sí? Y a partir de ahí dialogar con lo común, con las creencias, con los elementos de valor que también han acumulado las culturas, las sociedades y los pueblos, y la diversidad de perspectivas humanas y no humanas, pudiendo ser también la naturaleza. Entonces, esa es la invitación, que empecemos a hablar con la naturaleza, con el otro, con lo lineal, lo no lineal, lo académico y lo no académico, y lo disciplinar y lo no disciplinar, para que desde esa complejidad podemos encontrar soluciones diferentes a problemas cada vez más complejos. Entonces, los quiero dejar con esta reflexión y con el abrebocas entonces para abrir el conversatorio de los temas que continúan. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carolina, por compartirnos este conocimiento, y vamos a dar paso al conversatorio a cargo del profesor Juan Camilo Vergara. Si estás por ahí, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Escuchan bien? Hola, hola, ¿cómo están? Sí, señor. Sí, te escuchamos. Perfecto. Excelente. Debo decir algo. Oscar. Sí, te escuchamos. Ok. Pues no sé qué, me presento. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Camilo Vergara, soy docente del curso y vamos a estar aquí conversando, pues espero que mi voz aguante, pues porque parece que entramos en un tema de enfermedades. Entonces vamos a conversar aquí con los profes y con ustedes acerca de estos temas que estamos trabajando en esta unidad 2. Entonces la idea es como que estén muy atentos pues, a unas preguntas que estamos planteando, que planteó el profe, uno de los profes de la red, y que pongamos en contexto, digamos, los conceptos que estaba trabajando aquí Caro hace un momentico y otros conceptos que hemos venido trabajando en el curso para poderlos entender y para demostrar que esto no es un asunto de quién tiene la razón, sino cómo hacemos una conversación, digamos, desde la divergencia o no sé, pues, o desde diferentes diálogos o la pluralidad para comprender ciertas situaciones y particularmente para que se lo apropien desde sus territorios, porque es importante que pensemos esto desde los territorios para construir, digamos, desde ahí y no pensarlo siempre como una manera y una apertura tan amplia, porque eso hace que nos equivoquemos. Y mirar también como que los autores, quiénes son los autores que escriben, qué están pensando, qué situaciones están proponiendo y cómo las estamos entendiendo. Entonces esa es la idea pues del conversatorio. Yo no sé, Oscar, qué más debería decir. Listo, pues Juan Camilo, puedes presentar también los otros profes, Jairo Paolo, Andrés Ricardo, Sí. si nos pueden acompañar. Iniciamos entonces con las preguntas que teníamos preparadas para generar la discusión con ustedes. Vale, Los profe, estudiantes. ¿las puedes proyectar? ¿Las tienes allí? Sí, yo las tengo Voy acá, a, si quieres, las presento yo o las sí, presenta Oscar.
Preséntala, Juan Camilo. De una. Voy a pedirte un favor, Juan Camilo. Te puse como coorganizador porque acaba de empezar a llover fuerte acá donde estoy. De pronto se me puede ir la luz y la conexión a internet. ¿Listo? Entonces, Perfecto. para que no se pierda la transmisión. De una. Entonces ya voy a compartir la presentación. Vale, y yo le doy contexto si quieres de Listo, inicio, de una. profe. Dale. Ujú. Bueno, mientras el profe comparte, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jairo Paolo Caseta Córdoba. También soy docente del curso. Los voy a estar acompañando en este ejercicio de contextualización y sobre todo de que logremos hacer esa articulación frente al texto que nos compartió de manera muy clara la profe Carolina y lo que se pide de las preguntas y el cuadro de autores. Para iniciar este ejercicio, a mí me parece muy pertinente porque muchas de las preguntas eran orientadas a que no se lograba articular el documento o la lectura con las preguntas porque hablaba de sostenibilidad, de medio ambiente, y es precisamente en esa misma línea coherente que manejaba la profe y nos mencionaba que estamos orientados desde ese concepto eurocentrista donde parece que es una sola la línea que se traza, ¿sí? Y todavía no alcanzamos a visualizar la ecología de saberes, que es pues el llamado que se hace en la actualidad, basados en autores como Boaventura, en fin, otros, ¿no es cierto? La primera pregunta que se ha planteado desde el colectivo de tutores es, ¿cómo puede Colombia equilibrar la satisfacción de las necesidades humanas básicas con la conservación de sus recursos naturales en un contexto de alta desigualdad socioeconómica? Entonces, esta pregunta ya lo mencionaba el profe Juan Camilo, buscamos que cada quien la lleve a su contexto. Nosotros lo hicimos, la llevamos de un contexto macro a un meso como es el de Colombia. Entonces, entender ese concepto de necesidades humanas básicas y sobre todo entender esa desigualdad socioeconómica que es la que abunda en la actualidad. Entonces, para ello buscamos hacer una charla o un conversatorio desde esa particularidad profesional y de experiencia. Les agradezco los micrófonos, que fue la recomendación que hizo el profe Oscar. Entonces, les contaba, vamos a ver cómo en Colombia buscamos ver que las necesidades humanas, pues en últimas, no atenten contra la conservación de los recursos naturales. No sabemos en qué punto de la historia el hombre entendió que era el llamado a dominar y no el llamado a convivir y conservar. Ese es un elemento grave, tal vez desde conversaciones y tiempos en los cuales la propiedad privada empieza a tomar o se empieza a multiplicar en un ejercicio mental en el cual sabemos que tenemos que apropiarnos y cada vez aprovechar más, pero también podemos entender que es un concepto a partir de eso que se pone en duda durante la modernidad para entender que buscamos la satisfacción inmediata. Todo debe ser a partir del aquí y el ahora. ¿Y por qué no entender que debemos pensar a futuro? Entonces, para ello, hacemos una invitación a pensar que esas necesidades humanas pues se basan específicamente a partir del desarrollo rural, qué es lo que está pasando, cuál es el olvido al que ha estado sometido, la inversión en nuevas energías, sobre todo en energías renovables, que puede ser otro de los elementos para discutir, indiscutiblemente la educación y la sensibilización ambiental. Si bien desde la educación se ha trabajado ese concepto de educación ambiental, pues es clave también que la gente empiece a entender que el recurso natural puede brindarle ese ejercicio de vida tan fundamental en el cual que las comunidades más vulnerables, que usualmente y paradójicamente son las de las áreas rurales, son a las que se les ha dado esa responsabilidad, ¿sí? Y el otro segmento, el que está tal vez en la parte urbana, se desentendió, ¿sí? Y también porque hay fallas en la misma educación ambiental cuando empezamos a hablar de las necesidades humanas básicas. Ejercicios de inclusión y equidad económica, pues que es muy difícil a partir de un sistema económico, el fortalecimiento de la participación comunitaria, que puede ser otro de los elementos, y el desarrollo de infraestructura verde. Entonces, empezar a hablar de unos transportes limpios, un tratamiento de aguas residuales, el saneamiento ecológico
Pero si se dan cuenta, no solo es una carga de un grupo de personas o un grupo de profesionales, sino que a partir de lo que les he mencionado, todos podemos ubicarnos en uno de esos elementos desde los procesos en los cuales nos movilizamos, desde los cuales trabajamos, pero entonces que entender que se debe llegar a un equilibrio. Si bien existen las políticas públicas hacia las cuales se empieza a someter, pero la política pues en muchas ocasiones se queda solo en el papel. Y con eso los gobernantes dicen, con esto ya pues salgo de responsabilidad, pero la aplicación es muy lejana, es muy distante. Entonces, así ese es el ejercicio por donde podemos ir movilizando este ejercicio, entender que se necesita ver que es innegable la necesidad que existe, pero también es innegable la obligatoriedad de conservar los recursos naturales. También conceptos que se disfrazan detrás de los eufemismos, vamos a intentar descomponerlos, vamos a intentar estudiarlos para ver qué es lo que nos propone y qué es lo que la historia nos ha vendido y entender que también desde América se puede hacer una nueva construcción a partir de los saberes que existen. La negociación cultural es una invitación de ello y precisamente este espacio es el llamado a ese diálogo de saberes desde los procesos en los cuales estamos inmersos. Entonces, sean ustedes bienvenidos a la primera pregunta del conversatorio. ¿Caro va a hablar o voy? Bueno, sí, de pronto allá hay una manita levantada, ya la veo. Por favor, tenla ahí lista porque la idea es que Diana Marcela, me parece que la están levantando, puedas participar, los demás también se animen, porque pues la idea es que este sea un diálogo horizontal. No es que los tutores estamos en una línea y los estudiantes en otra, sino que todos estamos en construcción colectiva del conocimiento. A mí esta pregunta me causa gran inquietud. Es más, yo la leo y como que hago esta señal acá de, déjeme pensarlo, ¿sí? Porque es que tiene tres componentes bien complejos, precisamente, de abordar. Nos pregunta cómo puede Colombia equilibrar satisfacción de necesidades. Entonces, y satisfacción de necesidades humanas son desde las fisiológicas, ¿cierto? O sea, la necesidad de cubrir la alimentación, un techo, una vivienda digna, educación, servicios públicos, una cantidad de elementos que uno necesita para sobrevivir, para estar estable. Y entonces dice que equilibrar esas necesidades humanas ahora con la conservación de los recursos naturales. Entonces uno se pone a pensar en esta era en la que estamos con tanto consumismo, ¿no? Donde todo lo tenemos al servicio, muchas veces a la mano, unos más que otros. ¿Sí? Hay unas personas que ni siquiera tienen entonces satisfechas las necesidades humanas, no están estables, mucho menos van a estar pensando en la conservación de recursos, o sí, se pregunta uno, ¿sí? Y fuera de eso viene otro elemento más de la pregunta, teniendo en cuenta el contexto colombiano de la desigualdad socioeconómica. O sea, en una Colombia en la que está tan estratificada, ¿no? Tan diferenciada a nivel socioeconómica, en donde la brecha entre la pobreza y la riqueza es bastante marcada. Entonces, sí genera una cantidad de reflexiones, porque uno se pone a pensar, seguramente este no sea un tema de preocupación de los monopolios, de las personas que son los dueños de las organizaciones, de las empresas, o de pronto de las compañías transnacionales y multinacionales que tienen asentamiento aquí en nuestro territorio. Vendría siendo una preocupación de pronto de los ciudadanos que muchas veces no están entonces esas necesidades básicas satisfechas y si ya toca estar pensando en conservación de recursos desde esta mirada de la desigualdad económica y socioeconómica. Entonces, cabe como anillo al dedo el tema que veníamos hablando de una mirada desde la complejidad y de la transdisciplinariedad, ¿no? Porque hay que crear entonces soluciones sostenibles que sean respetuosas con el entorno, que promuevan al mismo tiempo una justicia social y que redistribuya los beneficios del desarrollo para todos. Colombia, al ser un país con una biodiversidad inmensa, una diversidad de culturas, de etnias, de costumbres, una cantidad de elementos, ¿cierto? Debe reconocer, se me ocurre a mí empezar por reconocer unas diferencias entre las regiones, unas particularidades, y ahí viene un primer reto de los futuros profesionales que ustedes son, que van a tener que hacer diálogo transdisciplinario, proyectos transdisciplinarios desde el paradigma de la complejidad, y es precisamente hacer atenciones contextualizadas, situadas y específicas para los territorios y las problemáticas
pues, de cada lugar, que precisamente son diversas y son particulares y no les puede aportar una solución genérica o un lineamiento o una política o una ley genérica para todo el territorio colombiano cuando las particularidades en los territorios pues son tan diversas, tan homogéneas, y se debe tener en cuenta de cada ecosistema y pues en las comunidades. Gracias. Gracias, profe. Entonces le damos el uso de la palabra a Diana Marcela, sigue Si quieres. Hernando y luego Juan Camilo. Ok. Buenas noches para todos. Mil gracias por este espacio de deliberación y discusión que creo que es muy pertinente frente a lo que vive no solamente el país, sino los territorios. Yo soy del municipio de Facatativá, y pues nosotros tenemos aquí algunas condiciones que nos permiten reflexionar el tema. Una de mis discusiones siempre ha sido, y creo que también dividí como la pregunta, como lo hizo la docente, en 3 aspectos, y es lograr el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades, la conservación, teniendo una desigualdad económica. Y sería una buena fórmula entender que el equilibrio debe tener una balanza, ¿no? Y yo consideraría que es importante aquí tener actores fundamentales de cómo lograrlo y es uno no desistiendo de generar granitos de arena. A veces decía lo de la golondrina apagando un incendio, ¿no? Que el incendio estaba terrible, la única golondrina era la que llevaba en su piquito el agua y los demás se burlaban de ella diciendo, ¿y tú qué haces apagando un incendio? Y en vez de ayudarle, se burlaban de ella, ella decía, yo por lo menos hice mi parte. Y eso es lo que creo que la construcción del diálogo lo podríamos establecer porque yo siempre he puesto sobre la mesa que un presidente no va a cambiar el país y nosotros tenemos que tener liderazgos desde lo político, desde lo social y de lo comunitario, entendiendo que un liderazgo no es electoral. Entonces, ¿y por qué hago este contexto? Porque creo que quienes toman las decisiones en el país son congresistas, senadores, presidentes, y son ellos, al fin de cuentas, en una democracia representativa, quienes ejercen un poder para tomar decisiones frente al tema de las energías renovables, frente al tema de las licencias para temas mineros, frente a todo el tema de la conservación ambiental. Entonces, sí creo que este trabajo que se hace desde la academia es fundamental y lograr generar políticos que entiendan que se les está acabando los recursos finitos, que son los recursos naturales, comunidad que entienda su rol desde sus condiciones económicas. Efectivamente, lo decía el profesor en la introducción a este debate, una persona que tiene hambre no va a pensar que de pronto no puede arrojar basura al pie de un río o de pronto que no tiene dónde vivir, no va a entender que es una ronda de río, no va a entender que está vertiendo agua directamente, vertiendo, pues, perdón la redundancia, vertimientos al río, sino que su necesidad es vivir en cualquier lugar y de donde esté. Entonces, ahí también hay que proyectar un tema de un liderazgo social y sobre todo un liderazgo comunitario que permita unir comunidades en la protección de. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la pregunta establece cómo lograr un equilibrio. Y yo solamente puedo lograr un equilibrio cuando todas las variables las pongo en una misma balanza. Pero para poder llegar hasta allá tengo que generar las bases. Y usualmente las leyes aquí en Colombia son de arriba hacia abajo y nunca de abajo hacia arriba. Entonces, creamos leyes para proteger y pues básicamente considero que podría ser un buen equilibrio y si queremos equilibrar al país desde arriba, pues debemos iniciar con los territorios que al fin y al cabo somos los que tomamos las decisiones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo básico para redondear. Abren con los micrófonos. La compañera, por favor. Diana apagó el micrófono. Qué pena, Diana. Es que silencié a todos, pero ya te voy a activar de nuevo a ti, Diana, para que vuelvas a comenzar. Y por favor, colabórenos con el micrófono, si son tan amables. Ya te voy a habilitar de nuevo. Diana, ya está habilitado, ya lo puedes activar. Ya, Sí. ya, ahora sí, ay, qué pena, yo Perfecto. hablo un montón, redondeo la idea. Entonces, considero que para lograr ese equilibrio hay que entender que el problema es mucho más grande, que ya está muy grande como una bola de nieve, pero que debemos empezar desde los territorios en el fortalecimiento de los liderazgos que van a llegar a tomar esas decisiones.
lo pongo yo en el aspecto político, social y comunitario, porque son al fin y al cabo seres humanos los que toman decisiones en la democracia representativa por otros seres humanos sin tener en cuenta que los recursos naturales son finitos y que debemos generar acciones de concienciación o concientización desde los entornos familiares en todo el sentido de la palabra. Creo que hay aspectos importantes como la economía circular, como el tema de la economía verde que nos permite entender estos conceptos, pero hay que bajarlos a esos colegios, a los jardines, a todo para iniciar. Que lo logremos de un día para otro, no, pero creo que si logramos transformar la generación que viene en un sentido de responsabilidad ambiental, creo que podemos tal vez no lograrlo en 100, 200 años, pero por lo menos sí hacer esa concientización desde abajo en la generación de líderes que entiendan su responsabilidad desde cualquier cargo y desde cualquier accionar, así sea como madre cabeza de familia o padre cabeza de familia. Qué pena me extendí. Muchas gracias por la Muchas gracias, intervención. Diana Marcela. Yo creo que este espacio permite que haya como una especie como hay de desahogos, hay catarsis, hay cuestionamientos, hay unas reflexiones que son muy importantes. Yo les voy a pedir, porque no vamos a abrirles el micrófono a todos, sino como a 3 por pregunta, entonces que seamos como muy concretos. Y usando la tecnología, pues voy a poner 3 minuticos y les voy a hacer caras, pues para que esté ahí como atento con el tiempo. Voy a poner un cronómetro para que estemos ahí como que en el límite, para que seamos muy concretos. Y en ese sentido, que pensemos el asunto desde lo que Caro nos está exponiendo ahorita y lo que hemos leído. Entonces, por eso les voy a recordar un tema aquí que podemos tener en el conocimiento, y es, cuando planteamos el desconocimiento de las poblaciones o las personas en las poblaciones, es reconocer los territorios. En ese sentido, les pido que cuando vayan a hablar se presenten. Ve, yo soy Juan Camilo Vergara, yo estoy en Medellín, estoy en o sea, hago parte del centro de Medellín, no estoy en la periferia, que estudia ese asunto como rápidamente, para que el contexto también se entienda y para que entiendamos por qué la posición de una persona, por ejemplo, la de Diana, por qué es esa. Entonces uno dice, listo, Diana está en tal lugar, estudia tal cosa y tiene una posición, o puede que no, porque son prejuicios que también se dan en ese asunto. Entonces les pido eso y que empiecen a entender el asunto desde lo complejo y la simplicidad. Porque miren que aquí se va presentando cuando uno escucha, por ejemplo, a Diana Marcela, ese tema de ella es como está, o está hablando de lo complejo, o está hablando o de está simplificando. Y ahí es cuando empezamos y queremos que ustedes empiecen como a cuestionarse eso para poder entender qué es lo que estamos proponiendo en esta primera unidad, en esta segunda unidad, que es como entender los conceptos básicos y que estos jueguen en su diálogo, en su conversación, y que no sea un tema que se remita solamente a una opinión libre, sino que sea un argumento estructurado que le permita a usted tener algo consecuente con base a esos estudios que está teniendo. Entonces, en ese sentido, hay que pensar este asunto. ¿Desde dónde? Que yo puse por aquí como cuando hablábamos de los recursos. Por eso yo también les traigo las imágenes. Esas imágenes que yo me encontré de este fotógrafo que son muy fuertes. O sea, o por ejemplo yo le decía a un profe, "Hey, profe, pero pusiste las fotos de donde es la mayoría de las personas. Y uno tiene que hacer ese análisis, porque por ejemplo yo lo hago desde la ciudad. Yo no sé Diana desde dónde, no sé Caro desde dónde, Oscar desde dónde. Entonces tenemos que estar como muy atentos a eso, porque ese juego nos va a permitir entendernos, cuestionarlos o complejizar y simplificar las situaciones que estamos presentando. Entonces, sí le voy a dar la palabra a los dos que están en ese orden, que es Hernando, Juan Camilo Puerta. Yo creo que todos tienen la pregunta. Yo la quité pues porque sea más ameno mirar las caras y los rostros de las personas, cómo se expresan. Y ahorita vuelvo y les pongo la segunda pregunta. Ahora, si no tiene la pregunta, la voy a pegar en el foro. Si acabó de entrar, si no, si salió de contexto, quiere analizar la pregunta como desde la palabra, el concepto, la idea, pues ya lo voy a pegar ahí en el foro, en el chat para que lo tengamos presente. Entonces le vamos a dar la palabra a Hernando primero, luego Juan Camilo. Y en ese orden espero que Laura siga con la segunda pregunta, porque si no aquí nos vamos a quedar. Eso es un foro que no nos daría toda esta noche para poderlo escuchar y tratar como de resolver, que no es el asunto hoy. No vamos a resolver nada, vamos es como a interrogar, a entender, a comprender y a cuestionar, seguir cuestionando, porque pues, yo soy mi formación en filosofía, entonces como siempre, como estar en este tema de preguntar y saber preguntar y entender por qué. Entonces vamos con, yo puse a Ricardo que estaba ahí activo y que está atento y los muchachos pues del equipo para que vamos dándole el asunto ahí como rotando la voz a las personas. Entonces, Hernando Gómez, bienvenido, te escuchamos. Está silenciado, profe. Ya te permití el micrófono, Hernando.
Ya lo puedes activar. ¿Ya está activado ahí? Sí, señor, bienvenido. Muy buenas noches. Mi nombre es Hernando Gómez Bautista. Yo soy de la UNAS Fusagasugá. Eh, Estudio Administración de Empresas y en este momento habito en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca, en una vereda que se llama San José. Eh, Realmente la foto que nos pusieron en el momento es muy diciente. Un niño sentado en el estribo de la puerta tomándose un café o quién sabe si sería una agua de panela, que es lo más normal, pues está llevándose toda nuestra atención porque eso es lo que pasa en nuestras veredas. Todas las veredas de Cundinamarca, por ejemplo, tienen problemas, unas más que otras, y especialmente los municipios de sexta categoría. Y por eso también está condicionado a todo lo que se ha dejado de hacer durante 20 años en Cundinamarca, que es el plan de ordenamiento territorial que permite en ese modo, en esa forma, al estudiarlo, hacer que todo el municipio, en todas sus actividades, en todo lo que es la sostenibilidad, en todo lo que es la parte económica, poder desarrollarla. Eso es fundamental y esa foto me parece extraordinaria porque pues ese niño muestra cuál es y dónde estamos. ¿Quién le está llevando a ese niño esto que nosotros estamos haciendo? Puede que no sea él, ahora una persona adulta. No está recibiendo ninguna información y eso lo tienen, como decía la compañera que pasó, la parte política nos tiene cerrados los espacios y no dejan ni puede uno desarrollarse. Por eso, el plan de ordenamiento territorial en todo Cundinamarca no ha podido ser implantado. Habrán unos que otros municipios, pero los municipios de esta categoría que no tienen plata, que no pueden desarrollar nada, que no pueden hacer nada, ahí está el desequilibrio y la insatisfacción de todas las necesidades de los municipios de Cundinamarca. Pienso que eso es muy fundamental. Más adelante tendremos otras cosas que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la participación y ponernos en un contexto diferente, que es el de Cundinamarca. Satisfacción, ese tema es muy importante, o sea, esa palabra satisfacción, o sea, eso es una cosa que uno dice como, bueno, uno como que la usa corrientemente, pero uno dice como, ¿qué es satisfacción? ¿Qué me satisface? ¿Qué satisface a una población como la donde está este muchachito? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace que ellos que sean felices tomándose una taza de lo que sea, de agua panela? ¿Por qué es feliz en ese momento ese niño? Y ese tema, y ahorita les vamos a mostrar unas fotos que están ahí muy interesantes, que es el tema de los colores, por ejemplo, de lo estético. ¿Por qué lo estético juega tanto en un tema, digamos, de eso de sostenibilidad? ¿Y por qué una parte de lo político juega tanto con eso de tema de como una especie de dominio desde la forma? Juan Camilo Puerta, y han llegado por acá. Profe Juan Camilo, compañeros, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, yo soy Juan Camilo Puerta, estudio tecnología, el manejo y comercialización agroforestal. Vivo en este momento en Palmira, Valle del Cauca, pero soy de Medellín. He tenido la opción de trabajar en la Federación de Cafeteros y en diferentes empresas del ámbito agropecuario y por ende, pues como que estoy muy de acuerdo con la inquietud que nos plantean y con algo de conocimiento al respecto. Igual como nos explicaba Diana Marcela y como nos explicaba el anterior compañero, yo pienso que no es solo en Cundinamarca donde se expresa la preocupación que nos compartían. Esta foto de este niño se puede repetir en todos los municipios y departamentos y barrios de nuestro país. Entendiendo algo, profe Juan Camilo, tenemos una ventaja comparativa y competitiva en Colombia y es la riqueza en climas, pisos térmicos, condiciones agronómicas, riqueza de agua y de nuestra gente como tal, que no la hay en muchos otros países y que desafortunadamente por muchos manejos que considero yo como ciudadanos
hemos permitido se han ido perdiendo. Día tras día vemos pues más limitados los recursos y un ejemplo práctico como tal es, este niño puede estar en cualquier vereda de Colombia tomando en ese baño, en ese vaso o en ese pocillo un frutiño y al lado de esa casa puede haber un árbol de mangos y el piso debe estar lleno de mangos y no somos capaces de procesar una mermelada, un jugo, una compota que podría ser mucho más nutritiva que el frutiño que se puede estar tomando, profe. Entonces, yo pienso que estamos a tiempo de empezar cada uno de nosotros desde nuestros roles, desde nuestras actividades a rescatar esos saberes ancestrales que se han ido perdiendo, pero que estamos pues como con la intención de recuperar, con el fin de poder pues como equipararnos y nivelar y tener y salir de esa desigualdad socioeconómica en que estamos, profe, pero tenemos todas las condiciones agroclimáticas, pues, yo creo que es que nos falta un poquito de chispita, pues, a nosotros como ciudadanos de promover eso, profe. Pero esa era mi pequeña posición, pues, y aporte al respecto. Profe, no te escucho. No te escucho. No sé si soy yo solo o el resto del grupo. No había abierto el micrófono. Que tocas tres temas muy importantes y Jairo y Caro podemos complementar ahí para arrancar con la segunda pregunta y es hablar de saberes ancestrales, que es un asunto que acá se va a trabajar mucho y es de la sostenibilidad, el desarrollo y la calidad de vida, tenemos que tener en cuenta en el curso. Entonces, para que tengas esto muy presente, saberes ancestrales, ¿qué es eso? ¿Cómo se interpreta? Tocar silenciarlos otra vez. Entonces, ese asunto es para que entiendan cómo el contexto. Y entonces lo pones tú ahí, el contexto. Y ahí viene un tema del aprovechamiento del espacio. ¿Qué es aprovechar un espacio y qué es reconocer el territorio? Que uno lo puede hacer, uno dice, es que nosotros estamos en la academia y tenemos ese conocimiento y lo tenemos a la mano, entre comillas, pero cómo lo usamos no solamente desde esto teórico que estamos haciendo nosotros, sino de lo práctico. Es lo que tú planteas ahí, Juan Camilo, que es un asunto que se estudia acá en este curso, que no queremos que pase como ahí de tajo, como no, es que tengo todo el conocimiento, pero es como me apropio de él y cómo lo pongo a jugar, cómo lo pongo a interpretarlo, y no solo interpretarlo, mire que siempre se habla desde lo dialógico, que ahorita lo explicaba Caro, sino que es cómo lo pongo en lo práctico, en lo pragmático, en mi situación particular, si yo no conozco y no entiendo la situación. Entonces vos pones ahí un tema que se trabaja siempre, que se estudia la sostenibilidad, el desarrollo y calidad de vida, es el territorio y la relación con la población. ¿Quiénes ocupan ese espacio y cómo lo ocupan? Y cómo lo ocupan es trascendental acá. Y eso es lo que vos decís, y el tema del conocimiento y el desconocimiento, y ese tema es una cosa brutal que nos pasa en los rincones del país o saliendo del área metropolitana de Medellín, de ahí para allá, ya hay unos desconocimientos. ¿Por qué pasa eso? Ahí está el asunto que vamos aquí, que es el tema complejo, que es empezar a particularizar todos esos asuntos, estudiarlos, entenderlos, para poder llegar y salir de acá como profesional y usted decir, ve, es que yo pillé en este curso de sostenibilidad tal asunto que me llamó la atención y yo puedo trabajar desde mi campo este tema, siendo otras cosas. O sea, que no es un tema de una sola asunto, sino algo muy propositivo y muy diverso. Ahí está la segunda diapositiva, profe Jairo, su merced, que es el que nos va a hacer la introducción de estos temas. Listo, gracias. Los que han levantado la mano se van a dar cuenta que articulamos las preguntas, entonces pueden también articular su discurso y su participación en cuanto ¿es posible que Colombia alcance un crecimiento económico sostenido sin recurrir a prácticas que degraden el medio ambiente y perpetúen la desigualdad? Entonces, a veces la teoría la vemos tan elevada que parece que no corresponde a los contextos en los cuales hemos crecido o vinculamos siempre el contexto como el ajeno. Siempre lo alejamos y nunca vemos lo que está pasando afuera de la puerta de mi casa, camino a la escuela, camino a la universidad, camino al trabajo. Todo, todo lo que sucede eh, es lo que permite ver cómo el, el atentado que se hace contra el medio ambiente y a perpetuar la desigualdad, pues está presente todos los días. No es algo que pasa solo en televisión, en lugares distantes a donde yo vivo, no, para nada. En la actualidad hemos escuchado discursivamente mucho lo de la transición hacia las economías verdes,
las diversificaciones de las economías, incluso empezar el buen aprovechamiento de la biodiversidad. Colombia es un país supremamente rico, biodiverso, si es que no es uno de los países más biodiversos del mundo. Y esto puede ser de alguna manera aprovechado, pero sin atentar contra lo que se tiene. Entonces, no logramos comprender que se puede generar ingresos a partir de la protección del patrimonio natural, donde se involucran las comunidades locales en su conservación, precisamente de acuerdo a la última participación que hizo nuestro compañero. Cuando dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para recuperar y sobre todo valorar? Porque nos acostumbraron fue a validar y no necesitamos es valorar. Validar es que se apegue a unos cánones de construcción de conocimiento, porque si no, no es válido, ¿no es cierto? Pero cuando empezamos a valorar esos saberes ancestrales es lo que nos permite empezar a dar otro camino y darnos cuenta que todo el proceso no es lineal, sino que tiene ciertas aristas que van dándole otro toque y otra perspectiva a lo que nosotros hablamos. Es que tenemos muy claro que somos muy pacientes para hacer el daño, pero somos impacientes para brindar la solución, o sea, la necesitamos ya. Pero no vemos que requiere trabajo, requiere que se busque una implementación graduada, una implementación que les pueda aportar a todos desde las diferentes áreas y sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Entonces, en esa perspectiva, nosotros empezamos a ver que esos ejercicios y esos procesos de empezar a hablar de una economía verde, es lo que nos empieza a permitir ver que los crecimientos económicos pueden también articularse de la sostenibilidad. Entonces, hablamos mucho sobre la agricultura sostenible, las energías renovables, el turismo ecológico. Entonces, en esa perspectiva, pues nosotros podemos visualizar nuevas cosas, pero siempre y cuando todos estemos caminando en ese sentido, porque de lo contrario, el que a mí no me importa, allá verán, pues no logramos la sensibilización que requiere un proceso, porque bien sabemos pues que son los sistemas económicos los que han atentado contra este ejercicio indiscutiblemente, pero pues los sistemas económicos son los que hacen también que la sociedad se movilice. Entonces, es entender cómo empezamos a viabilizar a los dos, pero que sean armoniosos, que el uno no atente contra el otro, que es lo que usualmente sucede dentro de todos estos procesos. Entonces, aquí queremos entender cómo se da o cómo podemos armonizar ese crecimiento económico, pero sin recurrir, o mejor dicho, seguir repitiendo aquellas prácticas que degradan y atentan contra el medio ambiente y que en últimas aquí pues lo mandamos con un juicio de valor y perpetúen la desigualdad, que es lo que puede suceder dentro de todo ese ejercicio. Gracias. Yo continúo ahí, me sumo con algunos apuntes y me pongo a hacer como una reflexión entre la imagen y la pregunta, ¿no? Y viene este concepto de crecimiento económico. Si lo volvemos a mirar desde la hegemonía cognitiva de la época de la conquista, de una mirada eurocéntrica, considero que no se puede seguir midiendo el desarrollo económico colombiano y el bienestar social exclusivamente por indicadores macroeconómicos de simple crecimiento, ¿sí? De términos, refiriéndonos a términos como el Producto Interno Bruto, la renta nacional o entre otros, sin tener en consideración algunos efectos derivados de todos esos modelos de crecimiento que en realidad son acumulativos, son progresivos, son capitalistas y son consumistas, son explotistas también, ¿cierto? Del medio ambiente. Es un crecimiento sin límites que está basado en un consumo creciente y expansivo y que contribuye pues al agotamiento de los recursos naturales. Tiende a ser una explotación incontrolada de la actividad productiva y extractiva de todos los recursos naturales y pues tiene unos efectos ecológicos perversos a nivel nacional, a nivel mundial y que nos damos cuenta que tiene unas consecuencias en todos los territorios y que todos de alguna manera u otra vivimos esas consecuencias en el espacio y territorio donde nos estamos movilizando, ¿no? Aparecen nuevas enfermedades, una cantidad de consecuencias. Entonces, importante es reflexionar sobre qué es crecimiento económico, ¿sí? ¿Cómo lo estamos visualizando? Y viene también acá una palabra en la pregunta y es la palabra crecimiento económico sostenido. Con esa palabra sostenido tengo un poco de conflicto, porque incluso en la bibliografía que tenemos para esta unidad
los autores Fuertes, Plou y Gómez, en el artículo de desarrollo humano desde la perspectiva del crecimiento, ellos nos hacen una diferenciación entre el concepto de desarrollo sostenido, desarrollo sostenible y desarrollo sustentable, que no son lo mismo, ¿sí? Sostenido, en este caso, simplemente es dar por hecho que el modelo económico, de desarrollo económico en el que nos encontramos, pues está bien, es darlo por bueno, ¿sí? Y comúnmente establecido como está, sin importar el procedimiento muchas veces, y sin condiciones, con unas condiciones principalmente económicas. Mientras que si ya hablamos de conceptos como sostenible o incluso un nivel más avanzado, que es el concepto sustentable, aquí sí ya se abraza, hay un diálogo, hay una conversación entre el crecimiento, ya con conceptos no solo económicos, sino ecológicos y sociales. Entonces aquí ya empezamos a ver en el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad una capacidad que el entorno tiene una interacción con el proceso, en donde ya se abraza un biocrecimiento y de alguna manera esta reconceptualización permite que se le hagan también ajustes al modelo. Entonces, sí me gustaría más orientar la respuesta a la pregunta desde un crecimiento económico sustentable, ¿sí? Que vaya precisamente en armonía, en ese diálogo entre la economía, el medio ambiente y la sociedad, no como asuntos separados, sino interconectados e interdependientes. ¿Sí? Y que cualquier intento por mejorar uno sin tener en cuenta los otros va a tener consecuencias negativas. Bueno, dejo ahí esos apuntes para que yo estoy de continúen. acuerdo con Caro, o sea, esa es la línea, yo creo que eso es lo que buscaba con la imagen, como, hey, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo? Mira que esta mujer, una mujer afro, está en una situación ahí de precariedad, uno le dice, no, es que está en una precariedad, pero es que esa es la vida de ella, esa es su cotidianidad. Y eso entonces yo no le puedo decir, venga, es que usted ¿por qué no tiene un fogoncito? Pues yo, pero es que usted es un paisa que viene del centro del... Para usted eso es normal, usted esté en allá EPM, que cumpla o no cumpla, funciona bien. Pero mire que ese es el asunto en otros lugares, por ejemplo, la costa ahora con el tema de la electricidad y todo esto, ni siquiera, eso no se preocupa en ese asunto. Entonces apunta lo que dice Caro, es entender ese concepto, téngalo claro y tomen nota de lo que dice Caro para que los que han comenzado con esto empiecen a entender el tema de esos conceptos, la palabra, el juego de la palabra, el juego dialógico de este asunto, lo de validar ese asunto. Entonces hay que tener en cuenta eso de nuestro crecimiento. Uno de los profes lo dijo, nuestro crecimiento diferente, Caro lo decía, ¿al crecimiento de quién? Europa, Asia, mismo África que no se explora tanto, no tenemos ahí como el estudio de eso. Arriba al norte, la mismo centro, y nosotros latinoamericanos, ¿qué estamos pensando en ese asunto ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo entendemos esa situación? ¿Y por qué es diferente? Y además lo particular, lo que le decía a Jairo, es que nosotros somos una cosa increíble de diversos, de diferentes. Entonces yo salgo de acá, de Medellín, y me encuentro una comunidad indígena inmediatamente a menos de media hora. Entonces es una cosa de locos, porque entonces yo no comprendo esas situaciones. Entonces yo digo, pero es que venga, ¿qué es eso de lo sustentable? ¿Cómo va a ser esta persona sustentable si tiene que cocinar en leña? Tiene que prender ahí, ¿de dónde saca ese fuego? Y nosotros tenemos el fuego a la mano. Y eso no es tan sencillo. ¿A qué hora va a comer? Ay, nosotros tenemos esos temas. En ese tema me pongo acá a pensar un texto que estaba leyendo de una amiga que hablaba de tantos conceptos europeos. Este se llama Slow City, las ciudades lentas. Yo, pero ¿cuál ciudad lenta? Esto es la ciudad lenta. Esta señora cocinando en este momento es la ciudad. Pues, el proceso es muy diferente al fogón del apartamentico y prenderlo de una prenda, a este proceso de cuánto se demora uno prendiendo un fogón de leña. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con ese humo? Entonces uno dice, pero es que eso lo pensás vos, Camilo, que no lo vivís, pero ¿cómo lo viven ellos esa situación? Ese es su común. Y entonces lo que tenemos que pensarnos acá y entender lo sostenible del desarrollo, qué tipo de desarrollo es, para qué, para cómo vive cada uno de nosotros, cómo asumimos eso. Entonces ahí está la situación. Vamos a escuchar a Nuri, Katia y Ada. Esas son las tres para esta pregunta. Recuerden, no se me va a olvidar poner el cronómetro, 3 minuticos para que vayan redondeando y continuamos con otra pregunta. Ya Oscar me dirá así cómo estamos de tiempo, me hará señales por WhatsApp, no, porque estoy embalado aquí en esto. Entonces, para que me lo digas por acá, Oscar, y nos des el tiempo, porque no estoy mirando como el chat. Bueno, antes de que intervenga Nuri, vamos bien de tiempo, 3 intervenciones estaría bien y pasamos a la tercera pregunta, ¿vale? Nuri, ya tienes habilitado, tienes que abrir. Listo, ya Nuri tiene el micrófono abierto.
Nuri, si te está escuchando entrecortado, no se escucha muy bien. Jairo, Caro, ¿la escuchan bien? No, Ay, no entrecortado. escucho. Bueno, mientras Nuri soluciona su problema técnico, démosle paso a Katia Magnolia Fajardo. ¿Y ¿Ya estaré habilitan? bien? ¿Quién habla ahí, Nuri o Katia? ¿Ahora sí? ¿Ahí sí ya? Se escucha bien, pero no sé si está hablando Nuri o Katia. Sí, dale, a ver. Yo, Nuri. Nuri, bien, perfecto. Ahí. Dale, Nuri. Vale, dale, Nuri. Sí. Vivo en Ubaté, Cundinamarca, y pues trabajo en minería de carbón. En cuanto al crecimiento económico que se ve acá en la región de la minería de carbón es que los beneficiarios económicamente son los empresarios y la gente, la comunidad de acá de la vereda, son los afectados en cuanto al tema de la contaminación, la polución, de cómo la minería impacta negativamente al suelo, a la tierra, que digamos de aquí a 5 o 10 años ya estos suelos ya serían infértiles, o sea, ya no se usarían para un cultivo, ya no serían aptos para eso, o sea, no está siendo, no son prácticas amigables, o sea, sostenibles con el medio ambiente. Entonces no van de la mano, o sea, pues hacen todo por mitigar, pero el impacto que la minería causa, eso es imposible de mitigarlo. Y pues en cuanto al crecimiento económico, pues ahí se ve mucho la desigualdad porque los empresarios son los que quedan y los campesinos no, o sea, los campesinos no se ven tan beneficiarios con la extracción del carbón de acá de esta región. De pronto beneficiario económicamente, pero mientras existan las empresas, mientras no, pues ya la gente de qué va a vivir. Y digamos, acá escasea muchísimo el agua, acá no, agua por ahí una vez al mes. Entonces, por la medida que van excavando, el agua se va profundizando. Entonces ya agua así que quebradas, ríos no hay por la misma situación, por la explotación, el agua se va perdiendo. Y pues nada, que ese era como mi punto de vista de participación. No, yo me voy a atrever acá y voy a interrumpir esta dinámica porque esto es un asunto muy paradójico. O sea, vos trabajas en una mina de carbón y estás hablando en contra de En la mina de contra. carbón. Pero me parece muy bonito porque es Sí. como que, hey, ¿qué Claro. pasa ahí entonces, Nuri? O sea, ¿cómo entendiste vos esa situación? ¿Cómo llegaste a eso? Y no solo si vos sos la población, ¿qué pasa ahí? O sea, eso es muy paradójico porque ¿y entonces qué van a hacer? No, pues uno lo ve el trabajo, digamos, como por necesidad, o sea, sí, por la oportunidad, pero uno viendo a futuro no es nada amigable, o sea, no tiene nada que ver, o sea, esto, no, las autoridades ambientales acá es complicado el tema, pero sí, es muy contradictorio, pero que uno lo ve ahí sí, al son de recurso del medio ambiente, un impacto negativo tiene la minería en la naturaleza, en el medio ambiente. Vale, hey, perfecto. Ese tema es muy importante, eso lo vamos a ver en otra tarea que viene por allá de la acción solidaria, pero para que lo tengan en cuenta porque ese va a ser muy bacano y me sorprende que hay tanta gente de Cundinamarca. Esto fue una convocatoria brutal en Cundinamarca. Bacano que hubiese otros sectores. Muchas gracias, Nuri, por ese aporte y yo creo que ese Bueno, va a ser su tema para la acción solidaria porque está buenísimo. Entonces, muchas gracias ok. por traernos eso acá. Katy, ahora sí tú, ¿cómo vas? Katia Magnolia Fajardo Bonilla. Entonces seguimos con Ada, ok, Ada Isabel tiene el micrófono abierto. Ya, ¿El buenas otro? noches. ¿Quién habló? Isabel, Ada Isabel. Ada, bienvenida. Isabel, parece que le gusta que le Eh, diga más bien Isabel. sí, normalmente me Isabel, dicen Isabel. bienvenida, cuéntanos. Gracias. Yo soy de la ciudad de Bogotá, pero respecto a la pregunta sobre
el crecimiento económico y sostenido en las regiones, ¿no? Entonces, habla una persona que toda la vida ha vivido en una ciudad, ¿m? Pero llega, digamos, mi madre es campesina, ella le gusta el campo, le encanta vivir en el campo, y yo llego de pronto de visita y veo esa diferencia social de la que estamos hablando, ¿no? Pero entonces yo también miro que hablamos de cambiar el medio ambiente, de incentivar políticas, de incentivar un poco de cosas, pero no les enseñamos, no educamos a los campesinos, ¿sí? Y los que medio se dejan educar, pues entonces vienen arraigados en creencias que si cambian, pues entonces no van o sea, van a perder como su, ¿cómo les explico? Como su esencia, ¿sí? Entonces, yo lo hablo es que por medio de las políticas hablamos y las empresas, digamos, los grandes, recurren a todas esas, a los usos del suelo, como digamos la minería y todo eso, pero no educamos a las personas que ayudan precisamente a sostener esas empresas. Entonces, sí, obviamente se lleva los recursos las empresas grandes, y no estamos haciendo absolutamente nada para educar a los pequeños. ¿Cómo hacemos para que los pequeños también puedan producir? Digamos, mi mamá, ella cosecha su propio alimento, ¿sí? Ella tiene sus verduras y ella come y produce eso. Eso lo hace para ella, ¿sí? Porque le gusta, porque es su, pero no en su alrededor, digamos, los jóvenes ya no les gusta trabajar en el campo. Ellos prefieren estar, digamos, en internet o mirando celulares o cosas así, y ya no quieren trabajar también. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos dejando de educar a las nuevas generaciones en eso. Les estamos diciendo que la tecnología es chévere para todos, pero en realidad cuando llega al campo, pues allá no funciona la tecnología. Entonces, estamos hablando de bajemos el consumo de luz y tengamos paneles solares, pero allá en las veredas donde en realidad no hay luz, no los educan a ellos para que puedan tener paneles solares, ¿sí? Muchos dicen, no, pero ¿qué es eso? Pero qué, y es una tecnología que aquí en la ciudad de pronto no la usamos, o algunas empresas grandes sí se benefician de eso, pero personas allá que se les va la luz 3 días, no tienen ni la menor idea de cómo usar un panel solar o cómo poder acceder a eso. O sea, son ese tipo de cosas que yo digo, porque por eso siempre em, los pequeños o los que están en las veredas pues van a sufrir, porque queremos políticas, cambiamos desde aquí, desde las ciudades lo vemos, pero en las veredas no lo ven. Entonces, es como eso, o sea, es cambiar ese pensamiento, ¿no? Es educar a la gente desde el más pequeño, y es decirle también a una persona que está toda la vida acostumbrada a cocinar en leña, pues que también hay otras alternativas, pero ayudarle a que esas alternativas o enseñarle a que esas alternativas puedan cambiar. Pero eso es lo que no hacemos. Esa es la tarea, muchachos, esa es la tarea que tenemos todos los que estamos acá. Esa es la preocupación de todos. Gracias, Isa, por tu aporte y por contarnos de la madre campesina y el asunto campesino, que es un tema ahí bien. Otro problema grandísimo es el tema de la migración. ¿Cómo entendemos la migración del campo a la ciudad? ¿Por qué no migramos de la ciudad al campo? Los que migramos de la ciudad al campo es un tema de placer y de mostrar como que, mira, estoy en la finquita aquí parchado, pero no estoy realmente en ese ecosistema como debería ser. Entonces es la pregunta que hacemos en el curso también. Yo creo que, no sé, Jairo, Caro, si la va a responder, no sé si la respuesta va a ser muy elaborada, pero esa es una situación que se presenta y se está presentando de una manera recurrente en este territorio colombiano. Katia, yo no sé, Katia, ya estás con micrófono activado, ya vemos la cámara, ya te estamos viendo, pero no sé si tienes audio. No se escucha. No te estamos escuchando, Katia. Bueno, Katia, usted abre la otra opción. Jairo va a exponer sobre esta pregunta la tercera, que está ya ahí, ya la estoy mostrando y la estoy compartiendo. Y Jairo, te escuchamos. Vale, perfecto. Es interesante escuchar cómo han ido focalizando esos problemas, cómo hacen parte de esos problemas, a veces sin querer serlo. Esto, en otras palabras, es lo que se llama el fascismo contractual, que una necesidad me mantiene a mí allí
porque no me permite abandonarla, ¿sí? Eso es indiscutible y pues en últimas es a partir de lo que viven estas grandes multinacionales y empresas, que es jugando con la necesidad de las personas. La profe Carolina Venga, ya nos Jairo, mencionaba lo Jairo, de... explique, Sí, antes de que siga, explíqueles a los muchachos eso que digo, fascismo contractual, explíqueles rápidamente perfecto, esa vaina. listo. El fascismo contractual es cuando nos condicionan a algo a partir de una necesidad. Un ejemplo, el servicio público, que a veces ese nombre de servicio público es muy discutible porque usted necesita el agua. Un ejemplo, la necesita, pero si usted no paga un recibo, usted se la cortan sin tener ningún perdón, ni nada, ni una espera. Entonces ahí empezamos a ver cómo lo condiciona usted. Usted necesita de mí como empresa, la que opero, la que atiendo lo del acueducto, esta situación puede ser una circunstancia. En el trabajo. Estoy trabajando y según la labor que yo cumpla, voy a dar la de los docentes. Usted tiene un contrato anual o va a conservar su contrato anual, pero yo lo necesito a usted publicando en revistas de alto impacto cada año por lo menos 2 artículos. Y si yo no lo logro, pues eso hace de que a mí me desmejoren laboralmente, posiblemente si es que no me cambian, por otro que sí publica cada año 2 artículos en revistas top, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese fascismo contractual es el que juega con las necesidades de las personas prácticamente. Es cuando me condicionan y en últimas yo pues sí o sí termino aceptando. Eso como a grandes rasgos. Pues si desean ampliar, Boaventura lo desarrolla muy bien. Boaventura Santos de Sousa. Ujú. Listo, entonces, Ahora sí. dale. Después de haber mencionado, pues lo que hablamos del desarrollo sostenido, sostenible y sustentable, pues ya vamos entrando en una nueva práctica porque es muy interesante lo que ustedes plantean y ya no le seguimos el mismo juego. Pero ahora ya vamos a hablar es de los desafíos más críticos para implementar políticas de sostenibilidad en Colombia, teniendo en cuenta las realidades sociales de sus regiones. Entonces, eh, el desafío más crítico para implementar políticas de sostenibilidad en Colombia definitivamente puede hablarse de la profunda desigualdad económica. Las imágenes a ustedes les muestran muchas cosas, ¿no es cierto? Qué interesante el ejemplo que pone el profe Juan Camilo cuando la gente que viene del campo a la ciudad lo hace por una extrema necesidad y la gente que va de la ciudad al campo lo hace por un plan, por decir que ama la naturaleza, pero no se va si no tiene una buena cama, si no tiene una buena cocina, obviamente no se va a ir al sector rural. ¿Sí? Entonces empezamos a ver una desigualdad económica profunda que caracteriza a todas las regiones. Colombia presenta grandes disparidades en términos de acceso a recursos, servicios básicos, oportunidades entre las áreas urbanas y rurales, y que en últimas va a dificultar que se adopten políticas que permitan equilibrar esas necesidades económicas, sociales, ambientales de una manera equitativa. Eso es una realidad. Las regiones más marginadas, en muchas, dependen de las actividades económicas extractivas. ¿Sí? O informales para subsistir. Entonces, es indiscutible, vámonos a contexto. Soy de Pasto precisamente y ustedes saben acá que si hay un bloqueo en la vía, pues quedamos totalmente anulados del resto del país. Entonces, empezamos a limitarnos en un ejercicio de saber qué hacemos. Entonces, el solo sentido de tener una vía empieza a marginar a todo un departamento. Y no importa, no hay necesidad porque pues Nariño le aporta muy poco a ese concepto del Producto Interno Bruto que ya lo desarrollábamos hace un momento, ¿sí? No importa, a diferencia de cuando sucede algo en el centro, en Antioquia, en la región cafetera, entonces es muy diferente el actuar porque eso es lo que ha logrado la marginalidad, porque eso es lo que ha logrado el centro y la periferia desde su concepto. Entonces, esa marginación en última se convierte en una barrera estructural que limita la capacidad de adoptar también prácticas sostenibles. La infraestructura, la educación, esas oportunidades que impide que las comunidades puedan participar activamente en la protección del medio ambiente pueden verse a veces superadas dentro de un discurso pesimista o también pueden verse como un desafío, indiscutiblemente, ¿no? Empezar a diseñar y buscar políticas inclusivas que no vengan del centro a la periferia, sino que sea la periferia la que proponga. Y Morín habla también, ya que hablamos de complejidad, habla de la glocalidad.
¿sí? Que es como la contrapartida a la globalización también. Bueno, nosotros desde acá podemos actuar, ¿sí? En este sentido, yo desde el sur puedo aportar así, de esta manera. Entonces, son formas de luchar y buscar, en últimas, fortalecer esa capacidad que tienen las comunidades para gestionar los recursos de manera sostenible. Pues esto es innegablemente, no podemos hacer de lado al Estado con su capacidad de ejecución y la articulación entre sectores que puedan existir. Bueno, pero ese es como el sentido que le queremos dar a esta pregunta. Gracias. Excelente. Yo me quiero sumar ahí con el profe Jairo Paolo, con uno de los grandes desafíos, y que nos lo decía una de nuestros estudiantes al principio, ¿no? Me parece que lo decía Marcela, que el liderazgo desde los territorios, porque Colombia es un país que, por ser democrático y por su sistema de cambio de gobierno cada 4 u 8 años, pues viene con unos enfoques y unos planes de desarrollo distintos. No siempre se le da una linealidad, una secuencialidad, o no se ha pensado el país como muchas veces se piensa en una empresa, ¿no? Que a una empresa uno le pone una misión y le pone una visión, y todos los trabajadores y todo el talento humano giran en torno a esa visión para alcanzarla, para proyectarse de X o Y manera. La visión de Colombia cambia cada que cambia el gobierno, ¿sí? Y lo que le parece a uno de pronto no le parece al otro. ¿Dónde está uno de los principales desafíos para que Colombia empiece a hablar de políticas de sostenibilidad? Yo pienso que es empezar a hablar de esto no solamente a nivel de los gobiernos o de los macroterritorios, sino desde los microterritorios. Entonces, como bien nos lo decía Marcela, desde los liderazgos de los futuros profesionales, como son ustedes en formación, ¿cierto? Que salen con unas posturas éticas, políticas, propias de reflexión, trascendentes sobre temas de sostenibilidad, y donde empiezan a romper también un poco los paradigmas de funcionamiento que van encontrando en las organizaciones públicas y privadas donde ustedes se van a encontrar y con quienes vayan a trabajar. Es muy importante que desde los territorios nazcan precisamente a partir de esa diversidad cultural y regional que posee cada uno de estos lugares, ¿cierto? Nazcan de alguna manera proyectos e iniciativas desde el diálogo de los saberes y desde el diálogo transdisciplinar, escuchando a las comunidades, a su diversidad cultural y regional, escuchando un poco cuáles son las políticas también sostenibles que ellos proponen, ellos que conocen la tierra, ¿cierto? Que están de alguna manera involucrados generacionalmente con ella, pero que no están involucrados muchas veces en la toma de decisiones, y que son decisiones importantes a partir de donde se generan las políticas, pero que no reflejan las necesidades y las realidades de ellos. Entonces es fundamental que el diálogo sea horizontal y que empecemos entonces. Uno de los principales desafíos para la sustentabilidad entonces es aceptar la diversidad y la cultura regional de los saberes ancestrales, que haya una desconexión entre políticas nacionales y regionales, porque si bien nacen unas políticas y unas leyes nacionales, estas deben aterrizarse de manera muy diferenciada para cada territorio. Ahí es donde está el trabajo como profesionales y la reflexión que debemos empezar a hacer de este grande desafío, cómo lo vamos a llevar de la mano, ¿no? Es importante, y dejo también sobre la mesa, la importancia de integrar no solamente los conceptos de desarrollo económico, sino que seguimos teniendo que tratar de poner a dialogar ese desarrollo económico con el desarrollo humano, con el tema ambiental y con las necesidades sociales. Sigue, profe. Profe Juan Camilo. Micrófono. Va a hablar Laura, luego Diana, luego Marixa. Cuando termine Marixa, escuchamos a Oscar, y cómo vamos de tiempo, si continuamos, lo vamos cierre porque ya va adelantándose esto, y este tema es una cosa de loco. Ustedes. Laura Alejandra Torres. Gracias, profe. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Alejandra Torres. Estoy en primer semestre de Mercado y Marketing. Muy contenta pues por esta materia. Una berraquera de verdad, porque pues esta materia lo que ayuda es el medio ambiente
Y algo que me causó como muy mucho impacto, pues los comentarios de todos mis compañeros y efectivamente pues de mis profesores. Algo que comentaba mucho, pues el tema de la sostenibilidad, una de las que inició pues en respuesta a las preguntas de la compañera, es el tema de educación. Algo, un desafío, pienso yo, que es crítico es el tema de educación, generar cultura en las personas. Vean, les comento algo aquí muy rápidamente. Hace poco yo estuve en esto del GoFest, nos invitaron acá de la universidad y qué bacano que llegó Nutresa, una de las empresas pues que efectivamente es fuerte en tema de sostenibilidad. Ellos hicieron algo muy bacano, que es poner unos muebles, se los voy a mostrar. No sé si en algún momento ustedes vieron esos muebles de pronto en un supermercado, pues uno mira, incluso yo una vez lo vi, yo dije, ve, ¿qué es eso? ¿Para qué será esa vaina? Pues yo miré, eso es una vaina pues para reciclaje, bacano y todo, pero lejos de imaginar que con eso hacen parques con madera plástica. Cogen, ¿qué hace? La gente llega, coge una botella, mete plástico y lo introduce dentro de estos muebles. Ellos tienen su logística, recogen, chan, 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 el mueble, lo desocupan y hombre, qué maravilla, hacen parques para niños donde ellos en sitios lejanos o incluso en colegios de bajos recursos les arman su parque. Entonces, pues mi propuesta, porque algo que ellos querían era, bueno, cómo informar, cómo hacer esto, que la gente coja cultura, que sea propia, porque hay que tener propia valía. Es como si usted todos los días se levantara de la cama y la dejara extendida, pero usted un momento va a cambiar su chi y aquí en adelante yo voy a tender mi cama y no me voy sin tender la cama sin salir de mi casa. Eso es lo que quería yo proponerles a ellos. ¿Cómo llegar a los hogares colombianos? Yo les decía, qué bacano, iniciemos con la educación, llevar esa gran idea a los colegios, decirle, venga muchacho, no sé, a los profesores, díganle a los muchachos, a los niños, ay, venga, el día de mañana van a traer una botella y con sus familias van a llenarla del plástico, que se acabó el arroz. ¿Qué hace uno de mamá? Coge ese plástico y lo bota a la basura. ¿Y qué pasa con ese plástico? Se vaya a los océanos. Yo soy de Bogotá. Casi yo no sé cómo es el impacto, pero acá que mis compañeros que están en lo más lejano, en lo que decía el profesor, en ciudades marginadas, saben el impacto que está haciendo tantas empresas y que no están en verdad teniendo como esa corazonada o poniéndose la mano en el corazón de que están impactando el medio ambiente. Entonces, qué bueno que un pelado llegue, mami, me llenemos eso y un momento a otro, ¡pum!, les armen su parque y que ellos sientan como que, uy, yo hice parte de un tornillo, no sé, hice parte del columpio de ese parque y me siento con propia valía. Entonces, qué bonita es esta carrera, porque esto debería ser una carrera de vida y que nosotros lo volvamos como cultura, pues, para nosotros. Eso es como lo que quiero dejar así, no sé, de pronto transmitírselos a ustedes. Si ustedes ven esos muebles, yo los invito, compañeros, porque acá hablamos muy bonito y todo, pero hagámoslo en la praxis. Eso es lo más importante en esto de sostenibilidad, hacerlo en la praxis. Entonces, pues los invito para que adopten una botella y lo introduzcan pues plástico y pues lo introduzcan en estos muebles. Muchas gracias. Y gracias por la energía. O sea, eso es lo que necesitamos como ese tema de esa actitud, predisposición, una posición como de hacer. Pero también hay que entender una cosa ahí, Laura y muchachos, es entender por qué pasa eso, cuál es el asunto empresarial que hay ahí, si es real, si oculta algo o cómo es el asunto, si funciona realmente esa parte social. Y eso es lo que tienen que empezar a identificar desde los textos, porque es como cómo hacemos esa lectura, porque parece que todo es muy bonito acá desde las empresas. Y no digo que las empresas hagan cosas positivas y nos permiten tener una calidad de vida. Parece que sí o parece que no, es el interrogante. Entonces tienen que pillarse esas cosas muy bien, hacer un rastreo y entenderlo pues para que funcione. Laura, maravilloso. Póngale el enlace ahí de los muebles porque no se alcanzó a ver en el celular. Diana Marcela.
Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Está hablando de Ana Marcela Valle? Sí, Sí, se escucha. buenas noches para todos, pues ya mi nombre lo dijo el profe, mi Diana, nombre es Diana. enciende la cámara, por favor, para verte. Pues no estoy presentable, pero yo la enciendo. Estaba en el gimnasio. Gracias. Bueno, buenas noches nuevamente, mi nombre es Diana Valle, yo vivo en el municipio del Colegio, más conocido como Mesitas. Estamos a más o menos 1 hora de Bogotá. Okay. Siempre, toda la vida he vivido acá, pero la gran mayoría, o bueno, al inicio, siempre viví en el campo y desafortunadamente por temas laborales tuve que emigrar a la parte urbana. Porque digo desafortunadamente porque realmente a mí siempre me ha gustado el campo. En cuanto a la pregunta del mayor desafío, puede sonar polémico. Bueno, yo estudio psicología. Puede sonar polémico, pero pienso que el mayor desafío, como también la solución, sería, el mayor desafío somos nosotros mismos, somos los seres humanos. Porque desde el inicio de este conversatorio se dejó planteado que el ser humano cree que es el dueño de todo lo que ve. Pero realmente no es así y al hacer, digamos, al querer tener más, estamos atentando contra ese mismo bienestar que nosotros estamos buscando. A futuro nosotros estamos atentando contra nosotros mismos. Somos, creo, la única especie que se sabotea a sí misma. ¿Por qué digo que seríamos o que somos el mayor desafío adicional a lo que ya he dicho? Pongo un ejemplo muy básico. Hace unos meses hubo acá en este municipio una crisis, para nosotros fue una crisis. Se dañaron los dos compactadores de basura y no había recolección de basuras, más o menos durante 15 días. Todo el mundo todo el mundo igual sacaba la basura, no importa que no pasara el camión, entonces los montones de basura eran complicados porque pues digamos que eso no se veía siempre, aunque hay sectores acá, porque somos un municipio turístico y cuando el turista viene, desafortunadamente el martes siguiente a un lunes festivo, hay sectores acá que parecen un relleno sanitario. Entonces, pero digamos que sobre los barrios eso no se vería. Cuando yo he de pronto comentado con vecinos o con amigos, mira, yo no, los desperdicios orgánicos yo no los tiro, sino que yo hago en mi terraza, tengo un pequeño compostero y yo ahí voy dejando la basura. ¿Para qué? Para que el día que no paso el carro, pase lo que pase, lo que yo tengo no es basura que me atraiga ratas, que me atraiga cucarachas y pues de cierta manera estoy contribuyendo porque ni malos olores hay. A la gente le parece, no, pero eso para qué, eso hay que botar a la calle. No, para eso estoy pagando. La respuesta fue, no, para eso estoy pagando, que miren cómo solucionan. En este momento estamos en una escasez de agua fuerte, creo que desde Bogotá en adelante estamos en un racionamiento por el verano excesivo que hemos tenido, por el mismo cambio climático, porque es socioambiental este problema, no solamente con que cambie el clima, sino que nos afecta a todos en nuestras vidas. Yo siempre, desde que tenemos lavadora, hemos intentado, o yo siempre ahorro el agua. Tengo compañeras que yo les comento, no, yo recojo todo el agua, le pongo cloro, porque para que no huela, y yo esa la utilizo en las labores de la casa, en las labores de limpieza, en las labores de sanitarias. Les parece muy descabellado, pero terrible, si esa agua ya está cochina, con eso no se puede lavar un piso. Bueno, les parecía, hasta hace más o menos 15 días que dejamos de tener agua. Mire que la idea no está tan mala. Mire que si yo hubiera hecho eso, utilizo el agua potable para comer, para bañarme y tendría agua para los sanitarios. Entonces, digamos que son el cambio, nosotros podemos hablar de la política, que las empresas, que bueno, ahí viene lo que se llama el maquillaje verde, que las empresas quieren parecer que son la cosa más ecológica del mundo para simplemente esconder lo que realmente pueden estar haciendo. Pero el cambio viene desde nosotros mismos. Si nosotros, claro que eduquemos, no sé, queremos educar, queremos cambiar, la meta es, no sé, acabar la minería o
bueno, no sé, los combustibles fósiles, digamos que sería una de las grandes metas. Pero si desde nuestras propias casas yo veo que mi hijo en la calle tiró el papel y yo no le digo nada, sino que tiro el mío detrás y no diga nada, porque ese es realmente un problema de cultura en Colombia, no solo de eso, sino de todo, o en Colombia, en Latinoamérica, como quieran. Si yo no Diana, tengo ese cambio de mentalidad en mi casa, en mi vida, pues realmente es muy difícil tratar de que yo, si yo estoy haciendo eso, me vaya a sentar frente a otras personas a darles cátedra, de decir, pero por favor, ustedes tienen que cambiar, ustedes son los malos, ustedes son, claro, existe una afectación gravísima al medio ambiente por muchísimos otros actores. Diana, Pero se si, cumplió tu tiempo. Diana, qué listo. pena interrumpir. Yo creo que entendemos una cosa y es lo que pretenden y lo que espero que propongan acá, y es ese tema de lo que ella propone, que es asumir, asuma su situación, asuma esto de forma personal, pero también hay un asunto ahí que es transmitirlo y cómo transmitirlo, para que no sea como ese tema de normalizar el asunto, de prejuicios con los vecinos y ese asunto. Entonces, ese tema tiene que ponerse en un contexto muy. Yo les digo mucho como hable desde la teoría, porque si la teoría te da la fuerza de ese argumento, que hay veces pasa desde la opinión. Entonces mucha gente no te cree porque vos hablas desde la opinión y no tenés un argumento, como nos pasa aquí en la parte de la academia, que es como dice Sotolongo, como está Boaventura de Sousa, entonces, pero eso es importante porque te permite tener un argumento muy crítico y que la gente realmente te escuche y te entienda y actúe en esa posición. Muchas gracias, señorita Diana Marcela. Vamos con Maritza Giraldo y Oscar luego nos cuenta cómo va este asunto de la web conference. Diana Hola, Marcela. buenas noches, ¿me escucha? Maritza, sí, muy bien. Buenas noches, mi nombre es Marixa Giraldo. Yo soy del municipio de Roncesvalles, Tolima. Yo creo que la mayoría no conocen de pronto este municipio alejado del Tolima. Estamos a 6 horas en carro, entonces pues una de las grandes problemáticas que tenemos nosotros de este municipio es que es la lejanía, la falta de carreteable. Tengo dos visiones, primero porque trabajo en una empresa de infraestructura vial, trabajo en Autopista Magdalena Medio, que es lo que era la antigua Ruta del Sol, y pues desde la empresa puedo decir que se tiene un programa de sostenibilidad, pero lo que no se menciona a veces es que también las empresas lo tienen que hacer por responsabilidad ambiental o porque ahora estos grandes proyectos se trabajan con bancos internacionales y con normas internacionales que ya incluyeron la sostenibilidad como algo que tiene que ser así, y si no, no les prestan dinero para hacer estos proyectos. Entonces, una cosa es como esos programas que tenemos que cumplir y depende mucho de los profesionales de pronto que coloquen a hacer y hacerle seguimiento a esos programas y a esas medidas pues de mitigación y todas estas cosas. Lo segundo es que estuve desde muy pequeña en Roncesvalles, viví 27 años allá, es un pueblo de 10 grados a 15 grados cuando empezó el cambio climático, ahora estamos en 18 grados más o menos, y tuvimos un gran inconveniente que de pronto no se habla en estos momentos o que ya está un poquito disminuido, y es los grupos armados. Cuando eso pues no se podía llevar gente que capacitara a los campesinos, pues los secuestraban o simplemente no podían entrar a hacer estas capacitaciones, y pues la gente empezó con su ganadería extensiva. eh, Personalmente, pues mi papá tiene una finca y le adjudicaron, en el 85 le adjudicaron páramo, y para nosotros era muy normal ir a ver el ganado en el páramo, que ahora pues que estudio y que tengo el conocimiento, pues sé que es uno de los grandes errores que se cometen y que se cometieron en los páramos, porque pues la pisoteada de una vaca disminuye mucho el agua. Entonces, pero es como digamos que la solución en estos momentos
y que lo veo más es como ir a cada territorio, porque le digo, uno es el clima, otro la lejanía, tenemos miles de inconvenientes y de pronto los programas no los individualizan tanto, sino que lo hacen muy general. Entonces, yo veo en mi municipio que llevan, no sé, enseñan a hacer abonos y todo eso y les dan los recursos, pero pues no, yo no puedo dejar de ordeñar las vacas simplemente porque me enseñaron a hacer un abono, pues no me da, pues entonces no tengo para comer. Entonces es más como individualizar esos mínimos problemas de los territorios, pero a ese nivel, a más individual, a cada finquero, a que no los grandes proyectos, porque pues a la final pues no tenemos mucha solución. Es como mi aporte. Muchas gracias. No, nada más, pues, Marixa, pues este asunto tan... El tema de los páramos es un tema que digamos que apenas venimos a entender después de unos problemas que hubo, que apareció, pues hay unos asuntos ahí con, ¿cómo es que se llama? El muñequito que sacaron ahí, que es en la cancioncita. Entonces todo el mundo empezó como a entender, mire cómo es de Con bueno la educación. Ernesto Pérez. Exacto, con el fraile, entonces empiezan a entender como ahí, venga, mire que es una parte de la educación, eso también permite como un tema de entender y de llegar a la gente. Entonces, es muy bacano lo que pones ahí, el tema del páramo versus ganado, cambio climático, que es un tema que obviamente tenemos que entender desde este curso y reconocerlo desde esos lugares. También lo que planteas, el tema social. O sea, el tema social es una cosa que aquí juega relevante. Social, económico, político, aquí es trascendental, siempre está ahí presente y es un asunto que tenemos que tener ahí muy claro cuando estemos escribiendo, leyendo, pensando y haciendo cosas por el territorio. Entonces, ese tema que planteas ahí, Marixa, es buenísimo. Yo creo que hay unos contextos increíbles. Más ponen muchos temas, el tema de responsabilidad social, eh, cómo aparece eso. Entonces es un tema de territorio, reconocer, entender, un tema histórico, porque ese es el tema del cambio y cómo se da. Entonces es muy bonito eso y que ya lo estén entendiendo. Porque sería más triste que vos nos dijeras y uno dijera, pero Marix, hay un problema y no, lo bacano es que ya lo tienes ahí planteado, o sea, ya lo tienen ahí. Y no es solo tú, dices, individualizar es particularizar como en cada territorio. Es muy bacano lo que estás mencionando y voy a dar la palabra a Oscar para mirar qué va a pasar acá, porque ya vamos cerrando, es, hey muchachos, acá hay mucho tema, mucha gente por conversar, y estos temas los pueden trabajar con nosotros en los CIPAS, o sea, o ustedes mismos, plantees reuniones, invite a Caro, a Jairo, a mí, al mismo Oscar, a su profesor, para que no sea un diálogo simplemente como de opiniones, sino que también empecemos a estructurar grupos de investigación o entender situaciones, unos grupos que tengan algo realmente trascendente porque hay unos cambios de información ahí. O sea, por ejemplo, para mí, lo que acaba de decir Maritza es un tema que uno desconoce desde Medellín, pues, y uno no sale, digamos, a unos espacios como ese, porque además no es turístico. Ese es un tema que también tenemos que pillar. ¿Viajamos por esa moda o viajamos al lugar que se le hace más publicidad? ¿Y por qué no viajamos a esos territorios? O no hay que viajar a esos territorios porque los contaminamos, los dañamos y no reconocemos que es también lo que dicen. ¿Cómo llegamos a ese lugar? Porque no estamos como familiarizados con eso, no entendemos o no hacemos un estudio previo de cómo se usa o cómo disfruto o cómo me deleito como de los espacios de esos territorios. Es una cosa muy importante que tenemos que pillar. Oscar. Bueno, pues interesantísima esa opinión que nos dio Maritza acerca de esa conciencia, ¿cierto? Que antes invadíamos el páramo con ganado y no lo consideramos como algo malo, pero ahora sí lo es y cómo cambian los discursos. Bueno, yo propongo porque ya falta un cuarto para las 8 y creo que más de 2 horas extendernos es agotador. Demos entonces paso a la actividad de cierre que nos propone la profe Carolina con un ejercicio para generar una reflexión final y con eso terminamos la webconferencia. Igualmente invito a todos los estudiantes que quieran dar su opinión, escribir en el chat, contactar a sus tutores, escribir en los foros de aprendizaje. También son medios válidos para seguir generando este diálogo de saberes. Entonces, adelante, profe Carolina. Gracias, profe Oscar. ¿Tienes la presentación que te envié? ¿La tienes o comparto? A ver, ya te la miramos, a ver. Bueno, vamos a ver unas fotografías
Vamos a ver unas fotografías, mientras que el profe la comparte pantalla. Les cuento que yo estoy en el departamento de Casanare. Este territorio es piedemonte llanero. Ya nos vamos abriendo a la sabana, con un paisaje maravilloso y espectacular, con unas situaciones particulares territoriales bien interesantes de analizar. A mí me causa mucha impresión, por ejemplo, cómo pasan los camiones por la carretera que le llaman aquí la Marginal de la Selva, que es la carretera que va de Yopal a Villavicencio y sube a Bogotá. Una carretera en la que los camiones van cargados de una cantidad de ganado para alimentar a los capitalinos. No se imaginan, diariamente suben por lo menos unos 30 camiones con reses, ¿sí? Impresionante. Pero también se ven tractomulas y camiones repletos, llenos de troncos de árboles. Aquí se presenta mucho el monocultivo y la siembra de árboles para fines industriales. Esta presentación que nos está proyectando ahí el profe Oscar tiene que ver entonces con el monocultivo de la palma de aceite. Ahí pueden ustedes ver en el mapa colombiano cómo están divididas las plantaciones de la palma de aceite en Colombia. Acá entre Casanare y el Meta hay bastante territorio plantado con palma de aceite. Puedes cambiar la imagen, por favor. Y pues este tipo de agroindustria genera unos problemas socioambientales interesantes, ¿no? Así como hablaban en Ubaté, Cundinamarca, de la mina de carbón, ¿cierto? Así como hablan en sus diferentes territorios de una cantidad de situaciones socioambientales que se presentan, pues aquí tenemos como esa dualidad, ¿sí? Esa deforestación que se tiene que hacer y pérdida de la biodiversidad por la siembra de palma de aceite. Miren, ahí la pueden ver en la fotografía, para poder expandir este cultivo. La siguiente, profe. ¿Qué más problemas socioambientales trae? Por ejemplo, este monocultivo, contaminación pues, de fuentes de agua, porque evidentemente pues, tienen que utilizar fertilizantes y pesticidas. Esto pues indiscutiblemente contamina todos los cuerpos, caños, ríos de agua cercanos, afectando tanto la calidad del agua como la salud pues, de las comunidades aledañas y de los animales que se encuentran en los diferentes ecosistemas. Siguiente, profe. Aquí entonces vemos una imagen satelital de la degradación del suelo, adentro en la sabana, donde los ojos a simple vista no lo pueden ver, tendrían que ir en un avión o en un dron para poder observar este efecto, ¿no? Como la palma de aceite y otros monocultivos se empobrece el suelo al requerir grandes cantidades de nutrientes y de agua. Pues con el tiempo esto tiene sus consecuencias, generando erosión, desertificación y pues haciendo que la tierra sea menos productiva. La siguiente, profe. Miren acá, entonces, otro de los problemas socioambientales derivados de este monocultivo puede ser también el desplazamiento de comunidades locales, en la medida en que los terratenientes, sean nacionales o extranjeros, quieran expandir los monocultivos, pues seguirán comprando tierras, apropiándose pues, de estos territorios, acercándose a las localidades humanas, y en algunos casos, pues este cultivo ha desplazado incluso o llegado a límites de comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Que dependen de la tierra para su sustento. Obviamente a ellos les genera también unas tensiones sociales y unos problemas de acceso también a la tierra, así como temas laborales. Y ven oportunidades laborales, pero también se desarrollan otras problemáticas laborales de explotación, etc. Miremos la siguiente. Entonces acá también vemos las plantaciones invaden pues territorios ancestrales. La siguiente, podemos ver un poquito cómo se presenta aquí en la sabana colombiana la afectación por un ejemplo de uno de los problemas socioambientales. Hay impacto también en la seguridad alimentaria, por supuesto que esto desplaza, este tipo de monocultivos desplaza pues la siembra y el cultivo de otros productos, ¿no? De otros productos alimenticios, porque se destina pues todo el territorio para esta producción industrial. Entonces se empieza a generar también una dependencia de alimentos importados
carestía de esos alimentos en su transporte porque ya no se siembran en los territorios. Y finalizamos con esta última imagen, para que no la presentes, por favor, donde también entonces se ven reflejados conflictos sociales y laborales. En algunos casos, pues las empresas dedicadas al cultivo de palma han sido acusadas también de prácticas laborales injustas, seguramente hay formación de sindicatos o hay explotación laboral, no hay trabajo digno, no hay trabajo de pronto decente, malas condiciones de trabajo para empleados locales, baja remuneración, conflictos, ¿no?, por el acceso a la tierra entre las grandes empresas y comunidades. ¿Cómo queríamos cerrar entonces esta primera conferencia? Es invitarlos a ustedes como profesionales, disciplinares e interdisciplinares de distintas áreas. Aquí hay estudiantes de Derecho, acá hay estudiantes de licenciaturas, en matemáticas, en música, hay profesionales que se están formando en música, en contaduría pública, en sociología, en filosofía, ¿cierto? Por citar algunas de las cantidades de estudiantes que tenemos de los diferentes programas de formación. Y entonces ahora imagínense que ustedes tienen ese reto profesional, ese reto de hacer diálogo de saberes, de hacer un ejercicio transdisciplinario, de mirar la complejidad de estos problemas socioambientales, ¿cómo los van a abordar? ¿Sí? ¿Cómo empieza a ser aquí entonces la participación de cada uno de ustedes y ese diálogo de saberes que van a empezar a implementar? Los queremos dejar con estas cuestiones, con estos interrogantes, ¿sí? ¿En qué momento empiezan ustedes interdisciplinariamente a tomar decisiones desde los territorios, desde la empresa pública y privada, a generar políticas internas para que estos liderazgos en los territorios trasciendan, ¿sí?, más allá de los gobiernos? Porque precisamente, lo decía al principio una de nuestras estudiantes, una golondrina no hace verano y de pronto no es obligación de los gobiernos de turno irnos solucionando el problema, sino que dependerá directamente de los territorios con sus diferentes particularidades y diversidades. Entonces ahí les queda el reto. ¿Cómo participa entonces el músico, el contador, el abogado, el economista, ¿cierto?, el licenciado de diferente disciplina que hay cerca de los cultivos de palma, hay colegios, hay escuelitas? ¿Cómo van a participar en un escenario problemático como este? Para esto debemos estudiar, leer, seguirnos fundamentando. Los invitamos a que lean la bibliografía, porque si no, no podemos llevar entonces todas estas reflexiones a la acción, toda esta teoría pues a la acción. Gracias, esa es la invitación. Muchas gracias, profe Carolina. Yo sé que todos quieren hablar, quieren participar, pero bueno, el tiempo es corto. Así que a todos, muchas gracias por su participación en esta webconferencia. Como decía la profesora Carolina, los seguimos invitando a consultar los referentes bibliográficos de la unidad 2, porque es muy importante hacer el ejercicio de la matriz de diálogo con autores. Es importante precisamente para que ustedes puedan hacer un análisis del contexto del territorio, de las problemáticas, de su quehacer profesional desde un punto de vista argumentativo, o sea, que ustedes sepan qué es la sostenibilidad, ¿cierto?, qué es la calidad de vida y qué es el desarrollo. Asimismo, puedan hacer una crítica a esos conceptos, pero lo más importante es que reflexionen y tomen acciones que contribuyan a generar cambios transformadores. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por participar. Les deseamos una feliz noche y nos veremos pronto porque se va a venir un ciclo de CIPAS que vamos a ofertar desde esta red de curso para que todos ustedes puedan participar desde esos saberes, desde esa complejidad, y qué mejor que nada que desde esas diversidades culturales, desde las demandas territoriales y las oportunidades locales allí en cada una de las zonas, centros, lugares de trabajo, lugares donde ustedes viven. Entonces pronto les estaremos informando y compartiendo esa agenda de citas. ¿Listo? Entonces a todos una feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Buena noche. Hasta luego, profes, muchísimas gracias. Gracias. Buena Hasta la luego. clase. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Muchísimas gracias. Muy buenas Saludos noches. desde el departamento de Armonía. Gracias. Feliz noche, profe. Muchas gracias. Desde Magdalena Medio.
Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias a ustedes por su participación. Gracias, hasta luego. No olviden leer las lecturas, muy importante leer. Y recuerden que tienen una red de tutores a los que ustedes le pueden preguntar todas esas dudas conceptuales. Si no entendieron qué es sostenibilidad, pregúntenle al tutor, ¿sí? ¿Qué es el concepto de calidad de vida? Le pueden preguntar a su tutor, ¿listo? Entonces no nos quedemos con esas dudas conceptuales. Preguntémosle a nuestros docentes, ¿vale?